El presidente ha anunciado que hay que revisar a los organismos autónomos, que hay que revisar a los organismos de regulación. De este asunto habla nuestro compañero, nuestro economista, Ricardo Trejo Nava. Ricardo, buenos días. Estimado Lalo, como siempre, un gusto en saludarte y un agradecimiento por permitirnos compartir nuestra opinión con la audiencia. En esta ocasión me gustaría hacer un comentario acerca de los órganos reguladores en materia económica. Esto luego de que el presidente López Obrador a inicios de esta semana declaró que tenía que haber una revisión a estos órganos reguladores. En particular se refirió a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al INAI, a la CONSAR, entre otros. Y el presidente declaró que había que hacer una revisión de estos órganos reguladores, dado que no cumplían una función social. Y aquí mi comentario. Yo te diría que desde el análisis más microeconómico, o como lo diría el presidente, un análisis más social, un análisis que implica el comportamiento de consumidores, ciudadanos y empresas, más a nivel micro, estas instituciones sí cumplen una función social en el sentido de que hacen que los mercados funcionen de manera mejor y más eficiente. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha establecido a lo largo de su creación, antes llamado COFETEL, hoy IFT, ha establecido a lo largo de todo su tiempo que ha operado reglas y disposiciones que benefician al consumidor. Por ejemplo, no hace muchos años teníamos servicios de telecomunicación de mala calidad, pero sobre todo caros, ¿no? Y el IFT en sus regulaciones ha establecido que las tarifas, por ejemplo, de telefonía celular sean más bajas. Un ejemplo muy sencillo de esto es, por ejemplo, antes cuando utilizábamos nuestro celular nos cobraban, por ejemplo, hasta para revisar el saldo que tenía el saldo de crédito. Por cada revisión había un cobro. O, por ejemplo, por cada minuto había un cobro excesivo. O, por ejemplo, en telefonía fija, hace algunos años tú recordarás, y muchas personas de la audiencia lo recordarán, que las largas distancias tenían un costo exorbitante y básicamente las personas o las familias hablaban para comunicarse y saber que estaban bien, y era todo porque entre más te tardabas, más te cobraba. Evidentemente, a raíz de la competencia, pero también a raíz de todas las disposiciones legales del IFT, todo el mercado de telecomunicaciones se ha vuelto más competitivo y eso redunda en menores precios para el consumidor. Y en este sentido, ¿qué función social tiene? Pues que una vez que tenemos mejores precios y mejor calidad en los sistemas de telecomunicaciones, tenemos un presupuesto que podemos gozar o que nos permite gozar para emplearlo en otro tipo de actividades, en otro tipo de consumo, por ejemplo, mayor presupuesto para el consumo en la vivienda o consumo de bienes personales. Y eso en la práctica y en los hechos y en el comportamiento de los ciudadanos, sin duda alguna, genera una función social o tiene un beneficio social. Te pongo otro caso muy claro, que es el del INAI, o el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Hoy en día conocemos que la usurpación de identidad genera grandes pérdidas en los cuentavientes bancarios. Esto ya dado que las instituciones bancarias o los trabajadores de estas instituciones con los hackers y los delincuentes cibernéticos se coluden para traficar, vender o otorgar información personal. Y ahí, por ejemplo, el INAI lo que hace es que de alguna manera, a través de sus reglas y a través de sus recomendaciones a las instituciones y a las empresas, establece que haya mejor cuidado de los datos personales. Te pongo un ejemplo muy claro. En los últimos 5 años, el robo por usurpación de delito, el robo cibernético en cuentas bancarias por usurpación de identidad, asciende a más de 3,000 millones de pesos. Y este robo, evidentemente, si no existiera este delito tipificado como usurpación de identidad, sería un daño patrimonial a los consumidores, un daño patrimonial a los clientes bancarios. Y ahí, nuevamente, este órgano regulador cumple una función social, dado que vela y preserva el patrimonio de las personas, de los cuentavientes. Entonces, aquí yo sí diría que estas instituciones, desde luego, requieren una revisión,
pero una revisión para fortalecerlas, para otorgarles mayores dientes y que éstas puedan ejercer mayor presión, mayor regulación para una economía más eficiente y desde luego en beneficio de consumidores, empresas y ciudadanos, y que este beneficio implícitamente tiene un beneficio social para estas personas. Pues así las cosas, mi estimado Lalo, como siempre te mando un fuerte abrazo y que tengas un excelente día. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias.